Primero, yo voy a hablar sobre cómo el autor relaciona el famoso mito de Prometeo con la sociedad de rendimiento. Para los que no saben, el mito de Prometeo es que Prometeo es castigado por robar el fuego de los dioses. Entonces, como castigo, él tiene que una águila se coma su hígado todos los días. Y en la noche él se regenera para volver a sufrir esta tortura. Entonces, como Han lo reinterpreta en su ensayo, nos ofrece una perspectiva de poder comprender nuestra sociedad actual y nuestra relación con el trabajo y rendimiento. Ok. Él nos habla sobre cómo es una metáfora del sujeto de rendimiento moderno. O sea, en lugar de estar encadenado por otros, como en la versión clásica, nosotros somos quienes nos colocamos en las cadenas en búsqueda de éxito, de productividad y de metas personales, nos autoexplotamos. Entonces, el águila que devora el hígado lo que simboliza es nuestra relación con nosotros mismos. No necesitamos un alien extremo porque hemos internalizado esa figura. Nos exigimos constantemente más de lo que nosotros podemos dar, pensando que somos libres, pero en realidad estamos atrapados en un ciclo de agotamiento y cansancio. Con la típica frase de tú puedes, porque tú eres libre y todo eso, abunda lo que es la sobreproductividad. Lo digo entre comillas, productividad, porque a final de cuentas, mientras más nosotros hacemos, mientras más nuestro cuerpo pide auxilio, mientras más nuestro cuerpo se cansa, al final de cuentas, esa productividad no va a servir de absolutamente nada. Entonces, vamos a imaginar esto. Nos levantamos temprano, revisamos como últimamente está muy de moda el Vision Trust o nuestras metas, trabajamos más horas de lo que deberíamos, ignoramos que estamos cansados y seguimos adelante. Y nos decimos a nosotros mismos, yo puedo con muchísimo más. Pero, ¿a qué precio? Han llamado a esto cansancio infinito. Es una característica de nuestra sociedad actual. Vivimos en un mundo donde el éxito y la productividad son los más valorados. Si tú no haces, o sea, si tú realmente, hay personas, pongo como ejemplo, yo misma, que si no están haciendo nada, si están relajando, si están tomando cuidado personal, se sienten fracasadas, porque es lo que la sociedad ha impuesto. De que si tú no trabajas 24/7, tú no vas a ser absolutamente nadie, o tú no vas a alcanzar el éxito, cuando no es así. Entonces, en ese trayecto de todo lo que hacemos, de todo lo que hacemos en el día a día, de todo lo que trabajamos, horas extras, nos olvidamos de algo que es sumamente esencial, que es el cuidado de nuestra salud mental y el cuidado de nosotros mismos. Esto haciendo una asociación con el castigo de Prometeo, cada día nos imponemos nuevas tareas, nos devoramos metafóricamente hablando, solo para regenerarnos un poco durante la noche y comenzar de nuevo al día siguiente a hacer lo mismo cada día. Yo trabajo, hago nuevas tareas, hago cosas extras, luego me duermo para poder regenerar un poquito de energía y nuevamente vuelvo a este ciclo vicioso. Entonces, quiero preguntar con eso, ¿somos nosotros nuestros propios enemigos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido que somos nuestros peores enemigos? Que nadie nos presiona tanto como nosotros mismos. Entonces, ¿por qué aceptamos estas cargas sin cuestionar sus consecuencias? Vamos a mirar un poquito hacia adentro
a entender que no necesitamos ser perfectos ni rendir el máximo todo el tiempo. Podemos aprender a dejar de ser esa águila, como relata el mito, que nos va devorando poco a poco toda nuestra energía. Otro punto importante que quiero recalcar es, él menciona el cambio de paradigma de una sociedad disciplinaria a una sociedad de rendimiento. Entonces, para saber qué es esto, primero que tenemos que saber qué es una sociedad disciplinaria. Y con esto quiero dar un ejemplo. ¿Alguna vez has sentido que cuando trabajas sin descanso, no lo haces porque alguien te lo exija, sino porque tú mismo te lo impones? Entonces, el concepto de sociedad disciplinaria, el control venía desde afuera, o sea, instituciones como la vigilancia y los castigos. La disciplina era algo rígido y el mensaje central era: debes hacer esto o van a haber consecuencias. Como que era un sistema claro, aunque era opresivo. Entonces, ¿qué pasó con esto? Con el tiempo fue reemplazado por algo mucho más sutil y mucho más peligroso, que es la conocida sociedad de rendimiento. Entonces, estas cadenas del castigo ya no son visibles y la autoridad externa se diluye. O sea, en lugar de que tú debes hacer eso, estamos con podemos hacerlos todo. Y aunque sí suena como un cambio positivo a primera vista, pasamos del castigo al empoderamiento. El lema de la sociedad de rendimiento puede resumirse como la frase de que yes we can, como que sí podemos, como que si trabajamos lo suficiente todo es posible. Tener éxito profesional, tener una vida social, tener una familia, cuidar nuestra salud, y la lista nunca termina. Sin embargo, el autor nos advierte que esta aparente felicidad es una trampa y que en lugar de nosotros liberarnos, nos transforma en nuestros propios explotadores. Entonces, es normal que tú escuches hoy en día diciendo algo: puedo levantarme más temprano para trabajar más, puedo ser más productivo si organizo mi tiempo, puedo dar más de mí mismo para poder alcanzar mis metas. En la sociedad disciplinaria eso no se veía, porque alguien más estaba vigilando. En la sociedad actual de rendimiento, somos nosotros mismos quienes nos imponemos estas exigencias. Ya nosotros no necesitamos un jefe autoritario, sino que somos nuestro propio jefe y también nuestro propio esclavo, por así decirlo. Entonces, el problema con esto es que no nos libera, sino al contrario, nos sobrecarga de trabajo y de expectativas. Surgen varias condiciones de salud, como el burnout, que cuando tú estás agotado tanto física como mentalmente, que como siempre nos exigimos más, nos quemamos, o sea, de mente. Pensamos que tenemos que ser productivos todo el tiempo, incluso cuando necesitamos descansar. Ansiedad, como que la constante búsqueda de ser más eficiente nos pone a un estado de tensión permanente, porque siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que lograr, siempre hay algo más que buscar. Entonces vivimos con la presión constante de que tenemos que ser mejores. Y además de esto puede que nos logre depresión, porque cuando no logramos cumplir con esas expectativas, sentimos que hemos fallado. La culpa no recae en algo externo, sino que recae en nosotros mismos, lo que provoca un sentimiento de tristeza, un sentimiento de fracaso, un sentimiento de impotencia, que se puede resumir como una depresión. Entonces, por último, él pone el ejemplo de las redes sociales y el trabajo. En plataformas como, vamos a decir, Instagram, TikTok, que está de moda últimamente, vemos publicaciones de
Personas que celebran sus logros, celebran sus cuerpos, que han logrado esto y aquello, celebran viajes increíbles a Islandia, a Europa y proyectos exitosos. Eso crea una presión invisible, lo digo invisible porque no está ahí, para poder estar a la altura. Como queremos lograr todo eso y más, pero ¿a qué costo vamos a lograr eso? Detrás de cada publicación que nosotros vemos hay un esfuerzo constante por cumplir con estándares imposibles. Nos decimos, si ellos pueden, yo también puedo. Y así nos sumamos a una competencia, a una carrera interminable de quién tiene más productividad y quién es más perfecto. Entonces, la tecnología que sí nos facilita la vida en cierto aspecto, pero nos atrapa en un ciclo de disponibilidad constante. Respondemos correos fuera de la laboral, en caso de nuestras maestras, respondemos a mensajes fuera de horario, trabajamos los fines de semana y nos sentimos culpables si no estamos siendo productivos cuando es un fin de semana y se supone que tú trabajas en un horario laboral de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pero si no logramos con esas expectativas o con ser mejor de lo que somos, nos sentimos culpables porque no estamos siendo productivos. Este comportamiento se ve muy normalizado en la sociedad de rendimiento porque no vemos el descanso, como una necesidad, sino como un lujo que solo nos podemos permitir después de que seamos lo suficientemente productivos y lo suficientemente perfectos para poder estar en la sociedad sin ningún tipo de preocupación. Entonces, quiero preguntar si somos realmente libres. Porque, aunque ya no vivimos bajo las rígidas normas de la sociedad disciplinaria, ahora vivimos bajo una forma de control mucho más insidiosa, que es la que ejercemos sobre nosotros mismos. Entonces, el paso de que debemos hacer esto a que podemos hacer esto realmente no es algo liberador, simplemente nos hizo responsables de nuestra propia explotación, como dice su nombre, autoexplotación, y que esa responsabilidad puede ser realmente abrumadora. Para romper esto realmente lo que debemos hacer es que replantearnos nuestras prioridades y hacer una definición nueva sobre lo que es el éxito, porque lo que es el éxito para mí no tiene que ser lo mismo que es el éxito para ti. No se trata de trabajar menos o de que vamos a andar nuestras metas, claro que no, sino de aprender a decirnos a nosotros mismos, no tengo que hacerlo todo. La verdadera libertad no es poder hacerlo todo sin que nadie te diga nada, sino que tú puedes elegir lo que realmente importa. Entonces tenemos también el exceso de positividad. La sociedad nos anima a ser constantemente positivos, a buscar el éxito, como dije anteriormente, producir más y más, y aprovechar cada segundo de nuestras vidas. Las frases claves o los mensajes son: tú puedes lograrlo todo, ser la mejor versión de ti mismo, nunca te rindas. Parecen motivadores, pero esto lo que va a conducir es al agotamiento, porque este exceso de positividad se convierte en un arma de doble filo. Es como si nos recargaran de energía para luego consumirnos totalmente hasta dejarnos vacío. Entonces, Han señala algo crucial. En el pasado, las patologías tenían que ver con la negatividad. Por ejemplo, en una sociedad disciplinaria, las prohibiciones y castigos generaban problemas psicológicos como la neurosis. Pero en la sociedad de rendimiento, las patologías no nacen del no, sino nacen del sí. En lugar de límites, tenemos exceso de libertad. En lugar de prohibiciones, lo que tenemos es un mar de posibilidades. Y en lugar de una presión externa, lo que tenemos es que nos ponemos
metas que son imposibles técnicamente. Esto es lo que tiene una gran repercusión en nuestra salud mental, como por ejemplo la depresión. No surge porque otros nos critiquen, sino porque nosotros mismos no alcanzamos las expectativas que nos hemos impuesto. El burnout se produce no porque alguien nos exige demasiado, sino porque nosotros mismos no sabemos cuándo parar y cuándo decir, ok, stop. Es como si hubiéramos internalizado la lógica de la productividad, y aquí está el paradoja. Esta lógica, que debía hacernos más fuerte, lo que al final termina debilitándonos. La violencia neuronal de la que habla Ham es única porque no viene de una autoridad externa. No es un jefe gritándonos, no es un profesor castigándonos. Esta violencia viene desde adentro, o sea, desde el interior, desde nuestras propias mentes. Nos exigimos ser perfectos en el trabajo, en las relaciones, en las apariencias físicas, en los estudios. Nos decimos que debemos estar disponibles 24 horas, 24/7, o sea, 24 horas, los 7 días de la semana, aprender nuevas habilidades, alcanzar metas personales y profesionales, y aún así tener tiempo para disfrutar la vida. Pero, ¿a qué costo? Vuelvo y repito. Perdemos la capacidad de disfrutar el momento porque constantemente estamos pensando en qué sigue. Nuestro cuerpo y mente se desgastan, o sea, nos llevan a un colapso. Y lo más importante es que nos alejamos de lo que realmente importa, que es la salud mental, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Entonces, para entender mejor esto sobre la violencia neuronal, pensamos en algo que todos conocemos, por ejemplo, las redes sociales. Hago mucho énfasis en las redes sociales porque realmente nosotros nos pasamos mitad del día o la mayoría de nuestro tiempo en lo que son las redes sociales, lo que son Instagram, WhatsApp, TikTok. Entonces, vemos que varias personas tienen todo bajo control, tienen un cuerpo perfecto, tienen un trabajo increíble, tienen unas relaciones felices. Entonces, esto nos lleva a pensar, yo también debería estar haciendo más para poder conseguir todo lo que ella tiene o poder conseguir aún más. Entonces, sin darnos cuenta, somos el crítico más duro, que queremos lograr tanto en tan poco tiempo que esto nos termina desgastando. Lo mismo ocurre en el trabajo. Nos ponemos metas inalcanzables y cuando no las cumplimos nos sentimos fracasados. Pero nosotros mismos fuimos quienes pusimos esas metas. Entonces, ¿qué podemos hacer para proteger nuestra salud mental en una sociedad que exige tanto? Slow down. La respuesta básicamente es aprender a pausar, aprender a detenernos, a poner límite, no solo a los que otros nos exigen, sino que también lo que nosotros exigimos a nosotros mismos. Nosotros no somos máquinas, no podemos producir, rendir y estar siempre al 100%, o sea, al máximo. Necesitamos aprender a descansar y decir que no, y realmente priorizar lo que sí importa. Por último, quiero hablar sobre la contemplación perdida en un mundo hiperactivo. Cómo tenemos un aburrimiento profundo y cuál es la importancia de contemplar cada cosa que hacemos. ¿Alguna vez te has sentido incómodo al no tener que hacer? Ese momento en el que buscas algo que ver en la televisión, algo que ver en el celular o algo que distraiga tu mente. En nuestra sociedad, el aburrimiento se percibe como algo negativo, como un vacío que tenemos que llenar inmediatamente. Sin embargo, Han nos dice que esta incapacidad para quedarnos quietos ha generado una pérdida profunda, o sea, que es contemplar cada cosa que tú haces. La contemplación
no es más que la capacidad que tú tienes para poder observar, reflexionar y simplemente estar. Pero, ¿qué ocurre actualmente? Que vivimos constantemente en una hiperactividad. Siempre estamos ocupados, siempre estamos haciendo algo. Y lo que Han explica, que es muy interesante realmente, es que el multitasking, que es la habilidad de hacer varias cosas a la vez, no es un signo de progreso, sino una regresión a estados de alerta primitiva. Entonces, eh, Han recuperó una idea que me quedó en la cabeza, que es: el aburrimiento profundo es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Entonces, ¿qué significa eso? Que el aburrimiento, lejos de ser algo negativo, es una condición necesaria para la creatividad y para la generación de nuevas ideas. Entonces, siéntate en tu casa y ponte sin hacer nada. Mira cómo te llegan muchísimas ideas nuevas que tú puedes hacer en tu trabajo, pero no nos sentamos a pensar, porque básicamente lo tenemos absolutamente todo en nuestro celular. Entonces, vamos a pensar en estos momentos de pausa. Son esos instantes, como dije, de aburrimiento los que nos permite conectar ideas, encontrar soluciones y descubrir nuevas perspectivas. Sin momentos de pausa, nuestra mente está atrapada en un ciclo de estímulos constantes que es incapaz de crear algo nuevo. Hoy hemos perdido esta capacidad. Entonces también desde pequeños aprendemos a evitar el aburrimiento. Los niños tienen acceso constante a lo que son pantallas, videojuegos y redes sociales. O sea, si un niño está aburrido, lo que hacen es poner en los ojos y cada minuto está lleno de estímulos, dejando poco a poco el tiempo para la reflexión. Porque como dije anteriormente, sin el aburrimiento estamos perdiendo la posibilidad de innovar, de imaginar y de comprendernos incluso a nosotros mismos. Los niños de hoy en día están constantemente entretenidos con una pantalla, ya sea YouTube de Luli Van Plin, de Bluey, aplicaciones educativas, incluso en el momento de ocio hay una estructura y un propósito. Pero, ¿qué ocurre si quitamos esos estímulos? Al principio seguramente van a decir: ay, estoy aburrido. Sin embargo, si le damos tiempo a eso, comenzarán a explorar, a inventar historias, a dibujar, a jugar con los que tienen a su alrededor. Entonces, este proceso de enfrentarse y encontrar formas de superarlo es esencial para el desarrollo del niño, porque hay muchos estudios que confirman que la tecnología en los niños menores de 2 años retrasa absolutamente su desarrollo cognitivo, tanto su lenguaje como su aspecto socioemocional, su aspecto cognitivo, entre otras cosas. Entonces, cuando los niños aprenden a aburrirse, ellos van a desarrollar actividades como la creatividad, la resolución de problemas, aspectos socioemocionales, entre otras cosas. La contemplación no es sinónimo de ser pasivo. Al contrario, es una forma de resistirse a lo que es la hiperactividad y el agotamiento. En un mundo donde se nos exige estar constantemente ocupados, debemos reflexionar como un acto, como verlo como un acto revolucionario. La contemplación nos permite muchísimas cosas, como por ejemplo, nos permite reconectar con nosotros mismos. O sea, nuestro espacio para entender qué sentimos, qué pensamos, qué queremos. Romper con la lógica de la productividad.
nos libera del pensamiento que siempre hay que hacer algo útil, que siempre hay que estar productivo, etcétera. Nos ayuda también a recargar nuestra mente y nuestro cuerpo, porque nos está ayudando a descansar de los estímulos constantes que tenemos en nuestro día a día. La sociedad del cansancio nos invita a cuestionar nuestras estructuras sociales y personales. El autor nos muestra que el problema no es tan solo externo, sino que también es interno. Nuestra tendencia a siempre sobrecargarnos y a siempre terminar autoexplotándonos. Entonces, gracias a estas preguntas, ¿cómo podemos crear espacios para la contemplación en nuestra vida diaria? ¿Y cómo podremos aprender a decir que no para protegernos del exceso de positividad? Esas son dos preguntas que quiero dejarles. Muchísimas gracias por su atención. Espero que estas ideas hayan inspirado a reflexionar un poquito más sobre cómo enfrentamos diferentes exigencias en nuestra sociedad y sobre todo cómo podemos recuperar el equilibrio y la serenidad en nuestras vidas.